Cordial saludo, mi nombre es Jonathan Javier Ochoa Rojas, soy estudiante de Ingeniería de Sistemas y en este video voy a sustentar el ejercicio 3 del paso 5 del curso de Fundamento de Programación. Entonces él nos dice lo siguiente: en una termoeléctrica se requiere un programa para controlar la temperatura de una de sus máquinas así. Usando ciclos debe pedir la cantidad de temperatura a evaluar. El otro ítem nos dice ingresar por teclado las temperaturas. Y por último, debemos evaluar con condicionales y mostrar en pantalla cuál es la temperatura más alta, la más baja y el promedio de temperatura. Entonces, lo primordial es crear la clase de programa. Y tenemos que darle nombre a los códigos. Entonces acá tenemos el código I, que está evaluando la cantidad de temperatura. Entonces, el indicador mínimo y el indicador máximo. Entonces, vamos a evaluar. Entonces, va a evaluar IN, que va a evaluar en números decimales. Y tenemos un double que se evaluará con coma en el promedio. Con coma en el promedio, el contador, temperatura baja y temperatura alta. Entonces, acá vamos a Entonces, acá vamos a aplicar una matriz que va a ser el número de cantidad. Entonces, acá tenemos un ciclo for y tenemos acá algunas de las condiciones que vamos a llevar a cabo, que es int número entero, que entonces va a ser igual a 0. Y acá i menor a la cantidad de temperatura. Hablando de algunas de las condiciones, para que i sea menor a la cantidad de temperatura, entonces, para este for, que va a ser el ciclo que se va a repetir cuántas cantidad de veces hasta que el código tome un valor exacto. Entonces, tenemos el código console write. Es el que se va a ingresar las temperaturas en grados. La temperatura en el matriz, que va a ser igual a convert to double. Lo que va a ser el código que voy a aplicar es un código de tipo double. Entonces, esta va a ser que el contador más igual temperatura. Entonces tenemos que el promedio es igual al contador entre cantidad de temperatura. Esta va a ser la fórmula para poder obtener el promedio como tal. Esta será la fórmula para poder obtener el promedio como tal. Entonces, por acá, como pueden visualizar, y por acá tenemos otro, donde vamos a calcular el indicador, mínimo y el indicador máximo. Ahí tenemos los dos ciclos y las respectivas condiciones. Entonces, acá tenemos un control de no mantener los respectivos resultados en tanto la cantidad del indicador mínimo al indicador máximo. Y tenemos otra clase que la llamamos temperatura, donde a esta clase queremos tenerla como privado. Esta clase la tendremos como privado, ya que no queremos mostrar ciertos resultados a algunos usuarios y público, que toda la información sea mostrada en pantalla. Entonces, tenemos return, este ciclo que va a retomar la información por el cual el método que va a tomar cierta información, o el head, que en este caso
acá invalúe, vamos a modificar algunos de los datos que van a ser fuera de la clase. Y pues acá tenemos public int, y que entonces va a ser números enteros la cantidad. Y acá tenemos el console while, donde vamos a escribir los datos, donde vamos a escribir cuánta temperatura va a evaluar, que nos mostrará en pantalla. Entonces, tenemos el public void, y después tenemos que vamos a imprimirlo por pantalla. Los códigos en público de imprimir temperatura baja y el imprimir temperatura alta. Y por último va a imprimir el promedio. Entonces, ejecutamos el código y el código nos dice lo siguiente. Escriba cuánta temperatura va a evaluar. Vamos a evaluar 3 temperaturas. Le damos enter. Ingresa la temperatura 1 en grados. Vamos a poner 40 grados. Ingresa la temperatura 2 en grados. Pongamos 40 grados. Ingresa la temperatura y pongamos igualmente 40 grados. Entonces, los resultados son: la temperatura más alta es de 40 grados, la temperatura más baja es de 40 grados y el promedio de temperatura es de 40 grados. Esto sería todo. Espero les haya gustado el video. Bendiciones.